Buenas tardes. Retornando nuevamente a las presentaciones de la tarde. Esta presentación está a cargo del doctor Sergio Vieira. El doctor Sergio es profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Carlos, Sí. ¿está bien mi presentación? ¿Lo ve? Sí, Sergio. Sí, conforme. Sí, doctor. ¿Tú me ves bien? Sí, conforme, doctor. Ok, gracias. Bueno, nuevamente pido disculpas por el inconveniente. Es la presentación del doctor Sergio Vieira. El doctor Sergio es profesor de la Universidad de Porto Alegre en Brasil. Ha participado en la formulación e investigación de los alimentos en la nutrición y producción de pollos y pavos. Es licenciado en Agronomía y Ciencias de los Cultivos en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene un máster en Ciencias Animales en la misma universidad. Doctor en Producción Avícola en la Universidad de Auburn. Postdoctorado en el College Park de la Universidad de Maryland. Y el día de hoy, su presentación del doctor Sergio es los conceptos para evaluar la calidad de los insumos para la avicultura. Doctor Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Por favor, si la imagen está bien o si no está bien, por favor me comenten. Que ya entonces empiezo a presentar. Entiendo que todo está bien, ¿no, Carlos? Carlito. Conforme, Sergio. Conforme. Okay, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aprovechar los próximos 40 minutos para compartir con ustedes un par de informaciones respecto del tema de la calidad de insumos. Así como yo no sabía exactamente cuáles eran los temas más calientes en este momento a ustedes, yo puse aquí informaciones relacionadas a lo que yo he enfrentado cuando he estado en Perú, cuando tengo hablado con mis colegas de ahí. Entonces, quería empezar comunicando dos informaciones que a mí son súper importantes, ¿no? La primera, relacionada a este aumento bastante exacerbado de maíz y que hemos tenido especialmente en los últimos 18 meses, y quería especular al respecto, mostrando que esta tendencia es una tendencia que no va a cambiar mucho, ¿eh? Nosotros debemos, en nuestra área de producción de carne, pollo, de cerdos, de todo lo que usa maíz, nos acostumbrado a tener materias primas bastante disponibles y de una cierta manera de bajo costo, ¿eh? Y esto ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años. Y aunque parezca repentino, cuando uno analiza esta gráfica que acá presento, que es una gráfica de la Organización de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, se ve claramente que esta tendencia es una tendencia que ya lleva más tiempo, ¿no? En la línea naranja puedes ver la producción de maíz en el mundo. En la línea amarilla se puede ver la utilización, y la barrita ceniza se ve lo que es stock, ¿no? Entonces se ve claramente que la producción y la utilización están muy, muy, muy pegadas, y que esto ha llevado a un stock de pasaje de una zafra, de una cosecha a otra, que viene bajando, y eso lleva a una especulación de precios futura. Esto que hemos vivido ahora, y en este momento, en octubre de 2021, no se ve un cambio adelante, ¿no? Entonces,
Esta es la primera mensaje, manejar bien el maíz, que es el insumo más importante en términos de cantidad y formador de costo. A nosotros es más todavía una exigencia de lo que en el pasado. Enseguida les muestro la misma situación para la soya. Aquí se ve las gráficas de producción en los últimos 5 años. El rosa desde 6, 17, después viene el marrón, que es desde 7, 18, después 18, 19 y en la línea amarilla, y después la azul, y después la azul clara. Y se ve claramente que hay una reducción, ¿no? De estoques también, que son estoques de entre una cosecha y la otra, usualmente entre la cosecha del hemisferio norte y el hemisferio sur. O sea, la tendencia de precio para la proteína más importante de la cadena de producción de carne, que es la soya, también es una expectativa, nos trae una expectativa muy dura. O sea, en nuestro negocio, más importante es ahora tener más precisión en lo que es formulación, lo que era en el pasado. Entonces, quería hablar de un par de macroinsumos que están relacionados a el precio más, la formación de precio más importante y cómo manejarlos, ¿no? Es bastante ambicioso porque me restan 35 minutos y yo me gusta mucho especular acerca de esas cosas porque son súper importantes y nos dan mucha ambición sobre el tema de la producción. Uno ve los macroinsumos más comunes, el maíz, la soya, sea la harina de soya o la soya desactivada o la soya extrusada, no importa, las limitaciones son las mismas. Los insumos de origen animal, que yo voy a pasar muy rápidamente acá porque son súper limitados hoy día. Los insumos alternativos, que son cada vez más importantes, ¿no? Y ahí entran 4 cosas que a mí me llaman mucho la atención en países de Sudamérica, aunque en Perú pueda tener una condición un poco diferente, pero el DDG, súper importante, una cantidad de disponibilidad en el mundo muy grande, un cambio de calidad en los últimos años bastante significativo. Los afrechos, ¿no? Que nosotros todavía no usamos en la plenitud, muchas veces por falta de información, pero muchas veces también por falta de disponibilidad. El sorgo, que es una materia prima casi igualita al maíz y que todavía nosotros resistimos a cultivarlas y utilizarlas en más larga escala. Los aceites subproductos, que pueden ser de cualquier aceite, puede ser de soya, puede ser la palma o puede ser cualquier otro, y que también nosotros resistimos a usarlos por mucho por falta de información. Y los insumos minerales, en los cuales voy a poner más detalle en lo que es calcáreo, ¿no? Yo estaba siguiendo la exposición acá del doctor Bedford, me cae muy bien la información final que él ha puesto ahí acerca del exceso de calcio, y esto es básicamente es un tema ahora muy caliente en la agricultura de corte de pollo, porque nosotros nos damos cuenta que para mejorar la performance tenemos que muy probablemente en todas las dietas bajar la concentración de calcio. Bueno, ¿y el maíz qué? El maíz, ustedes son los padres y las madres del maíz en Perú y los otros países cercanos de los Andes, hasta en México, ¿no? Pero básicamente una materia prima que existe en todo el mundo hoy día, ¿no? Pero los principales cultivadores de maíz en el mundo son respectivamente Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. Así que no hay mucho maíz disponible, verdaderamente para el mercado internacional, para abastecer los países que no lo pueden producir, no hay mucho. Entonces hay que reconocer las limitaciones que tienen los granos, de manera a que cuando, por ejemplo, uno en los Andes que importa el maíz de Argentina, de Brasil, o de Paraguay o de los Estados Unidos, sepa identificar cosas que están relacionadas a sus calidades que
pueden afectar a la utilización de nutrientes. Cosas muy importantes, ¿no? El maíz es una fuente básicamente de energía, todos nosotros sabemos, pero es una fuente de energía mayormente basada en almidón. Una cosa que mucha gente se olvida es que en el maíz hay dos tipos de almidones. Un almidón que es harináceo, que es el almidón blanco, y un almidón amarillo, que es un almidón que aquí en la derecha, déjame ver cómo se pone el laser pointer acá. Aquí como se ve en el horny endosperm, que el endosperma, que es un endosperma seroso, ¿no? Que es un endosperma que está con almidones, con azúcares que están conectados de una manera u otra a proteínas, y por eso le trae una característica de cristalinidad diferente del almidón harináceo que está en esta región. Aquí lo muestro más mayormente, ¿no? Entonces, este es maíz dentado. Maíz dentado. Hay otros maíces, ¿no? Pero de una manera general, el almidón es un 70% del maíz. Y está todo en estos dos endospermos, ¿no? Un comentario es que el almidón harináceo es bien más digestible do que el almidón amarillo. Y uno puede se dar cuenta claramente de una realidad cuando hay algún problema, mismo que leviano, de digestibilidad en el pollo, se ve claramente el amarillo en las excretas. Y este es mayormente, básicamente, debido a la color que tiene este almidón ceroso que está ahí más cristalinizado, ¿no? Después, en la porción de gluten, que está mayormente en glóbulos proteicos, está la proteína. Después la grasa, que está en el germen. Opa, vuelvo acá. Que está básicamente en esta porción bien pequeñita acá. Este es esto genera una materia prima que nosotros llamamos corn gluten meal, harina de 60% de maíz, que es súper buena, ¿no? Y que tiene poca disponibilidad también. Y después un poquito de fibra, mayormente arabinos zilanos, que son un buen sustrato a mayor parte de las enzimas llamadas en el grupo de las silanasas hoy día, ¿no? Los maíces dentados, ¿no? Como a la izquierda, ¿no? Son maíces que tienen un 75% de amilopectina. Les muestro acá las dos estructuras moleculares. Abajo la amilopectina, que tiene, además de la cadena de glucosas lineares, tiene un branch, una ligación con una otra cadena en los carbonos 1, que conecta el carbonos 1,6 de esas dos líneas, que torna básicamente el almidón, un almidón que tiene la capacidad de retener más agua con más facilidad. Entonces, el maíz que muchas veces tiene, y por ejemplo, bastante disponible en Argentina, que es un maíz ya llamado ceroso, es un maíz que tiene casi 100% de amilopectina y por lo tanto tiene un valor nutricional un poco mayor en lo que es energía. ¿Ok? Bueno, esas son dos cosas súper importantes. Conocer a qué maíz estamos comprando. ¿Ok? ¿Cómo puedo me dar cuenta de qué diferencias tiene el maíz que estoy comprando? Bueno, compré un barco que viene de otro país, de otra realidad. Tengo mis mínimos requeridos en la compra, pero ¿cuáles son las análisis que realmente nos importan? Voy a llamar la atención de un par de cositas aquí. Obviamente, humedad, impurezas y ardidos es básico. Eso se hace mismo antes de comprar el producto, ¿no? Pero el maíz cambia bastante en proteína. Hay maíces que todavía tienen 8% y otros maíces que tienen menos de 7%. Hay un cambio bastante importante en densidad y hay un cambio muy significativo en energía. ¿Cómo yo puedo garantizar
mis pollos, ¿no? Mi gente de producción, mi planta de alimentos, de que el maíz que estoy formulando en mi dieta tiene las calidades mínimas que yo estoy procurando y de que mi dieta me va a responder de acuerdo con lo que quiero en términos de performance de mis pollos. Entonces, la densidad y una medida de energía serían esenciales. ¿Okay? La densidad uno sabe perfectamente hacer, es súper rápida, uno ve en 30 segundos en el laboratorio y es una indicación indirecta. Pero la energía no es tan común, pues primero requiere una preparación, o sea, para medir energía metabolizable, yo diría que hay que tener algunas jaulas, pero la energía digestible ideal también resulta en darnos una respuesta adecuada. Y para medir estas diferencias en energía digestible ideal, nuestros pollos en nuestras granjas, lo único que tiene que tener es un marcador indigestible que puede ser el celite, o que es una cerámica, puede ser una arena, puede ser un par de cosas que óxido de titanio, puede ser varios cromio, otras cosas que nos pueden dar la condición de marcar lo que está degradado, ¿no? Y así mismo dentro del proceso de producción, se alimenta a los pollos y se hace la cosecha del contenido ideal y yo voy a tener la energía ideal digestible. Y esto es bastante importante, pues puede resultar hasta en más de 100 kilocalorías de diferencia. Y esto nos impacta la formulación. ¿Ok? Entonces esas serían básicamente las cosas que uno tiene que se dar cuenta en el maíz todavía. La soya, ¿no? En la soya, sea la harina, ¿no? Las tres presentaciones que se puede obtener la soya. La harina de soya de baja o alta proteína, la soya tostada o desactivada, que son básicamente procesos de cocimiento de la soya, o la soya extrusada, que es más popular en Perú, que es un producto súper bueno. Pero todas las tres fuentes de soya tienen limitaciones comunes, ¿no? La soya básicamente es compuesta por una gran porción de lo que nosotros llamamos de cotiledone. Ahí está la grasa y la proteína del grano. ¿Ok? Después, aquí hay en la presentación se ve 4 partes, ¿no? Con sus proporciones de proteína, aceite, carbohidratos y ceniza. Y se ve claramente que la proporción de proteína y aceite son las proporciones mayores que tiene este grano. Resulta que en el proceso de producción para harina, ¿no? Se concentra la proteína. Entonces, aquí hay una otra figura que demuestra lo mismo que yo había presentado antes de una forma más clara, ¿no? Y esa sería entonces la composición de la soya extrusada. Pero entre la soya extrusada y la soya desactivada por cocimiento, hay una diferencia de energía, pues que la extrusión es un proceso que produce una mayor disponibilidad, no solo de la grasa, pero también de los pocos carbohidratos que producen energía a partir del grano de soya. Lo más importante es considerar cuáles son los carbohidratos, ¿no? En la harina de soya, ¿no? Sacándose el aceite, se va a obtener entonces la concentración de lo que está en la harina, ¿no? Uno tiene que darse cuenta que en la harina de soya, o sea, sin el aceite, la soya prácticamente nos aporta apenas proteína. Todo lo demás es casi que indisponible para el animal. Aunque la soya sea una buena fuente de fósforo, todo este fósforo está ahí aprisionado en el ácido fítico. O sea, la soya es una buena fuente de fósforo fítico, más que el maíz, ¿no? Aquí se ve el tamaño de las células de la soya y se ve que son muy pequeñitas.
O sea, se espera que mismo en la harina de soya procesada, ¿no? Después de la extracción del aceite, todavía muchas células estén presentes intactas en la harina de soya. O sea, esta harina de soya, sea 44, sea 48, o sea 50%, que algunas hay, todavía presenta una condición de pared celular bastante significativa. O sea, las harinas de soya sí es un buen sustrato a aquellas enzimas que degradan los componentes de la pared celular, que son mayormente, de nuevo, los arabinosilanos. ¿Ok? Son lo que nosotros llamamos en general los sustratos para las silanasas. ¿Ok? Aquí se ve la célula de la soya. Se ve la pared celular, aquí está con la cell wall, aquí se ve CW, ¿no? Y dentro de la célula se ve claramente que para que haya un aprovechamiento del grano de soya integral, ¿no? Hay que haber una ruptura o una solubilización de lo que está dentro. Lo que está dentro es básicamente aquí, son los cuerpos proteicos, ¿no? Que son proteínas muy solubles. Las proteínas de la soya son bastante hidrofílicas, o sea, son bastante solubles en agua, ¿ok? Y los glóbulos de aceite, ¿no? Los glóbulos de grasa que o se extrae con solvente y ahí no se necesita romper la pared celular, o entonces se destruye la pared celular, que es lo que pasa con la extrusora. Por eso que la extrusora produce proporcionalmente un producto más digestible do que la desactivadora tradicional por temperatura y presión apenas. Aquí muestro a ustedes, me gusta mucho mostrar este componente, este concepto, para que la gente perciba que la harina de soya tiene mucho problema con aves y no lo tiene en cerdos, en caballos o en ruminantes. Pues que la diferencia entre los tractos digestivos son bastante significativas. Aquí, por ejemplo, la digestibilidad de los componentes de la harina de soya. Se ve que se saca la proteína y la grasa, los otros componentes que son mayormente los carbohidratos solubles que están aquí en este 4% y la fibra cruda que están aquí en este 14%, son básicamente la digestibilidad muy baja. Mientras la digestibilidad de la proteína y de la grasa son súper altas, la digestibilidad de la fibra y de los carbohidratos solubles son insignificantes. O sea, esta es la razón principal por qué la energía de la harina de soya es tan baja, ¿no? Aquí se ve una relación entre la energía cruda que tiene el maíz y las harinas de soya de baja y alta proteína. Se ve que son muy próximas los valores energéticos. Y se ve que cuando se divide la energía metabolizada proveniente de estos materiales por la energía cruda, o sea, la proporción utilizable de energía para la harina es un 50%, mientras para el maíz es bastante más elevado, llegando más de 80%. ¿Ok? Y la razón básicamente es que la capacidad de digestión es más baja, ¿no? Se ve que para una harina de soya de 44%, el cerdo obtiene casi 1000 kilocalorías más de energía metabolizable. Lo mismo pasa con la soya 48. Entonces, esta diferencia es básicamente por la anatomía y la fisiología digestiva que tiene el cerdo. ¿Qué análisis son importantes? ¿No? Humedad y purezas ardidos también, pero también inhibidores de tripsina. Voy a dedicar un poquito de tiempo más adelante para los inhibidores de tripsina. La proteína, obviamente, ¿no? La grasa y la energía, lo mismo que hablé para el maíz, sirve para la soya. Se puede hacer en la granja con un indicador indigestible.
Pero estos análisis, ¿no? Hoy día, con excepción de la energía, todas estas otras análisis se obtienen por Near Infrared, ¿no? Se ve claramente, es una tecnología ya totalmente dominada y que nos puede producir resultados inmediatos y bastante indicadores de qué tipo de materia prima o qué tipo de variación esta materia prima este insumo tiene. ¿Ok? Los principales inhibidores que tenemos en la soya son dos proteínas muy grandes, los factores Kunitz y el factor Baumenberg. ¿Okay? Hay otros factores que pueden afectar la digestibilidad, pero estos dos son los más importantes. ¿Okay? Son cadenas proteicas. Y la gran novedad que hay es que, primero, aquí se presentan más de 300 muestras de harinas de soya alrededor del mundo y se ve que a considerar 3 miligramos por gramo o 3 ppm de inhibidor de tripsina en la harina de soya, se ve que hay una cantidad inmensa de muestras por encima de este valor. Incluso, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, que son países, en Paraguay, ¿no? Que son países que son proveedores de soya a Perú. Entonces, hay que dar cuenta que las desviaciones para arriba del límite son muy frecuentes. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Aquí es el principal factor visible a necropsia, ¿no? Se ve un aumento del peso de páncreas. Es un trabajo muy reciente, ¿no? Se ve un aumento de peso de páncreas que es bien tradicional cuando se pasa de 3 miligramos, ¿ok? Eso es más o menos relacionado a un 0,05 de ureasa, que es una medida más popular en la agricultura, ¿no? Entonces se ve una hipertrofia del páncreas, pues que el páncreas tiene que trabajar más para producir más tripsina una vez que hay un inhibidor de tripsina en el alimento. Una tecnología importante, ¿no? Son tecnologías nuevas, son las proteasas. Las proteasas pueden ayudar a degradar estos inhibidores de tripsina. Yo empecé un trabajo, desafortunadamente no lo pude terminar, pero ahora, muy reciente, el grupo del profesor Adeola en los Estados Unidos produjo estas respuestas que me cayeron súper bien, de acuerdo con el concepto que yo tenía. Se prueba, por ejemplo, aquí a la izquierda, se ve que sin inhibidores de tripsina en la dieta no hay cambio en el peso del páncreas a los 21 días, pero sí cuando se mete 15,000, discúlpame, se mete 9,000 unidades por grama de factor inhibidor de tripsina, se ve que hay un efecto bastante significativo de las proteasas. Eso se espera que sea una tecnología. Una vez que ya está tan popular el uso de las proteasas, también llevar en consideración que algunas desviaciones marginales de inhibidores de tripsinas nos pueden proveer beneficios. ¿Ok? Disculpa, me estoy hablando bastante rápido, pues que el tiempo es corto. ¿Eh? El DDG. Hay una cantidad inmensa de DDG en el mundo, ¿no? Y hay una novedad que no es tan novedad, pero es novedad todavía para nosotros en Sudamérica, pues que el DDG no es una materia prima muy disponible, puede ser de baja o alta proteína. Pero además hay mucha variación en lo que es contenido de fibra, ¿no? Y por lo tanto, el DDG, que es una materia prima que tiene muy buen precio y que puede tener 44% de proteína, aunque no sea tan rica en lisina como la de soya, no puede proveer una respuesta económica bastante importante. Así que la primera cosa a hacer en DDG es tener el NIRS a la mano, a ver qué proteína tiene, y después unas análisis que no son muy tradicionales a nosotros, que son las detergente neutro, ¿no? La fibra en detergente neutro y la fibra en detergente ácido, que nos van a dar más acuradamente el contenido total de fibra y lo que es fibra insoluble, que básicamente es celulosa y lignina. ¿Ok? También, bastante importante, si nosotros tenemos
la oportunidad, aprovechar y hacer, y la determinación del valor de energía ideal digestible. ¿Ok? Los aceites son materias primas escasas cada vez más en el mundo, ¿no? Pero hay una cantidad absurda de aceites y además hay una cantidad absurda de subproductos de aceites que la gente tiene muchas veces prevención. Tiene miedo, pues que le van a producir mal resultado. Aquí, en este estudio que yo he hecho, se ha estudiado los aceites grasos que aquí están en esta columna, ¿no? Y básicamente se comparó con el aceite desgomado de soya, ¿no? La misma composición, ¿ok? Se comparó también con aceite de coco, que hay más de cadenas más cortas, súper bueno, muchas veces no tiene precio competitivo, pero ayuda mucho a la digestibilidad. Y también tiene una composición bastante parecida con el aceite de palmiste. Y además algo que hay bastante en Perú, ¿no? Aceite de palma. Y, bueno, la manteca de cerdo, que es una materia prima muchas veces de bajo costo, ¿no? Entonces se ve claramente que aquí se produjo energías metabolizables bastante distintas entre esas materias primas. Esto les puede disponibilizar. Y uno puede ver que, por ejemplo, los aceites ácidos son de más baja energía, pero todavía tienen una energía significativamente y estratégicamente importante para el uso cuando el costo de la materia prima, especialmente de la energía, se quedan tan altos como en la actualidad. ¿Okay? Un otro comentario sería presentar que cuando uno mira a las energías en la primera semana de vida y compara con las energías en la quinta semana de vida, se ve que hay una diferencia de un 10% para arriba, cuando el animal está con el tracto digestivo más maduro, más avanzado en desarrollo. ¿Qué análisis? Bueno, gordura, tú tienes que conocer el proveedor, tienes que saber cómo la trata, ¿no? Un análisis de peróxido es súper tradicional. La acidez, de acuerdo a la fuente, pues que la acidez presente en el aceite desgomado no puede, pero el aceite en el aceite ácido sí, tiene que estar. La diferencia es que el aceite ácido tiene, de cualquier fuente, no tiene que ser solo de soya, puede ser de palma o de palmiste, por ejemplo, como hay en Perú. Y esta acidez es proveniente de los aceites libres que tienen estos productos, ¿no? Pero que todavía tienen una fuente de energía importante. Y el análisis tradicional para las grasas son las medidas de humedad, impurezas y las grasas que no son saponificables, o sea, que no son digestibles, ¿ok? Entonces, esas son básicamente las ideas. Esas análisis en general no se puede hacer por MIS todavía, entonces hay que tener una capacidad de análisis en laboratorios tradicionales. Para finalizar, quería comentar sobre los macrominerales directamente al calcario. ¿Okay? Los calcarios son la principal fuente de calcio para nutrición animal en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Pero son tratados de una forma uniforme cuando no son uniformes. ¿Okay? Son fuentes que cambian mucho, principalmente en términos debido a las orígenes geológicas que tiene. ¿Okay? Entonces, estas fuentes de roca distinta pueden producir, por ejemplo, contenidos de microminerales o de magnesio diferentes. Los calcáreos son fuentes ricas de hierro, magnesio, manganeso y zinc, aunque nosotros no tengamos mucha información respecto de la disponibilidad de esos minerales en el calcáreo. ¿Okay? La solubilidad de los calcáreos es un tema súper importante, bastante caliente en el momento. ¿Okay? Yo voy a tratar esto en los próximos slides
y ahí encierro mi presentación. Y el otro es que los calcáreos muy solubles, muy finos, ¿no? Muy molidos, son tremendamente solubles, lo que no es bueno en general para las aves, pues que la retención de los calcáreos, de las fuentes de calcio en la molleja son estrategias importantes de uso para esta materia prima, mayormente para ponedoras y gallinas, ¿no? Pero también para el pollo en una proporción más baja. En este estudio, el grupo de la doctora Rosalina y los profesores de Sudáfrica presentaron una comparación, es un paper muy extenso, pero yo voy a hacer una comparación entre dos métodos de análisis. Acá a la izquierda está el método tradicional de solubilización del calcário, usando ácido clorídrico 0,2 normal, ¿no? Y a la derecha un método alternativo que presentan estos autores en este paper, que es muy bueno. Y dos fuentes de calcário. La verdad son dos calcáreos iguales. Lo único que cambia es la granulometría. El calcário par es un calcário de 0,4 de DGM y un calcário PUF es un calcário súper fino de 0,075. Lo que se ve en las dos metodologías es que cuando en contacto con el medio ácido, se ve la inmediata solubilización de los dos calcáreos, ¿no? Pero una diferencia bastante grande, a más para el calcário más fino, se solubilizando mucho más rápidamente. O sea, sobre el punto de vista de cristalizar el fitato, el calcário fino es mucho más efectivo. O sea, la disponibilización de calcio muy rápida es antagonista a la fitasa. ¿Ok? Y esto se dio básicamente y claramente cuando se miró estos dos métodos utilizados. ¿Ok? Bueno, este slide debería estar ahí en las grasas, en las análisis de grasas más atrás, ¿no? Pero quiero aprovechar aquí para mostrar, ya que está aquí el slide, ¿no? Los grandes cambios de pH que tiene el trato digestivo del pollo, ¿no? Y que se baja mucho aquí entre el proventrículo y la molleja. Y además del pH bajo acá, por la presencia de ácido clorhídrico, este órgano tiene una función limitadora y abastecedora del intestino delgado. Entonces, que partículas muy finas pasan directamente para el intestino delgado. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el calcário muy fino. ¿Ok? Entonces, las ventajas que tienen los calcáreos más gruesos y los calcáreos que tienen media solubilidad son bastante importantes y deben de estar asociadas al aprovechamiento adecuado del calcio y por consecuencia del fósforo, una vez que el antagonismo a la fitasa se puede producir una indisponibilidad de fósforo. Y bueno, las harinas, quería más 40 minutos para hablar de estas harinas, ¿no? Las harinas son todavía de baja utilización en Perú. Yo sé que hay una disponibilidad que no es la que nosotros de agricultura deseamos, ¿no? Pero hay que buscarlas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que son materias primas que tienen una debilidad en términos de estabilidad al ambiente bastante presente. Así que todas deben estar tratadas como antioxidantes, todas deben estar almacenadas en sitios con limitación de contacto con oxígeno, todas deben estar almacenadas a una temperatura que por lo menos abajo de 20 grados, ¿no? Y de esta forma se van a convertir en excelentes fuentes de materia prima proteica, especialmente en el momento en que la soya tiene un valor
tan acentuado en el mercado. Bueno, quería con esto, se me va el tiempo, quería agradecerles y comentarles que tengo disponibilidad para responder a las preguntas que tengan o alguna otra sugestión o preguntas sobre otras materias primas, ¿no? Que también estén ahí calientes, ¿no? Yo no traté de muchas materias primas acá, pues que en el momento actual lo más importante realmente son estas materias primas que yo llevé en consideración. Yo sé que aquellos que están trabajando en integraciones de aves saben exactamente de lo que estoy hablando. Y así quiero agradecerme. Falta un minuto. Agradezco a la invitación del Congreso de Agricultura de Perú y a ustedes que están me dando el placer de escucharme. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Una muy buena presentación. Y acá tenemos algunas preguntas de los que nos quieren hacer sobre el tema de la presentación. Una es, ¿de qué manera podríamos usar la energía digestible ileal teniendo en cuenta que las recomendaciones nutricionales de requerimientos están en energía metabolizable? Buena pregunta. Esto es una cosa que tiene que cambiar, ¿no? Hay maneras de correlacionar, ¿no? Obviamente, pues que son números distintos, pero así como se puede determinar en una partida de maíz o en un alimento inicial o de engorda, se puede también determinar sus exigencias, ¿no? Pues que cuando tú tienes, por ejemplo, una formulación con un X valor de energía metabolizable y tú tienes un valor de energía digestible en el campo, la correlación es directa. La correlación entre las dos energías es completamente lineal. O sea, no es tan difícil encontrar dentro de la propia industria un factor que haga la corrección. Y además, tablas hay muchas, ¿no? Las tablas que nos presentan energía metabolizable muchas veces traen diferencias que son incomprensibles, ¿no? Valores para el maíz que parece ser el mismo maíz con bastantes diferencias, ¿no? Así que yo creo que esta es una manera que yo percibí con el tiempo, que la energía digestible ideal es más precisa también en determinación, ¿no? Requiere menos estructura experimental, ¿no? Y ahí está. Gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta con respecto al DDG. Nos preguntan ¿cuáles serían las recomendaciones de nutrientes principales para el uso de DDG en las dietas de las aves? El DDG es una fuente de proteína para pollos, ¿no? Si uno hace la formulación en el programa de formulación lineal, se va a tomar mayormente la soya, pues que el valor de energía del DDG no es alto el suficiente para tomar mucho espacio del maíz, pero dependiendo de las composición de precios, ¿no? Puede tomar más soya, pero como tienen una concentración proteica que es alta como la soya, pero la riqueza de aminoácidos esenciales es peor de que la soya, le va a exigir suplementaciones que pueden incluir aminoácidos sintéticos que todavía nosotros no utilizamos de rutina, ¿no? Pero es un ingrediente proteico, básicamente una fuente de aminoácidos. Y sí se debe, es un excelente sustrato para enzimas direccionadas a degradar
carbohidratos solubles, que no sean almidones. Carbohidratos solubles, no almidones. Como lo que llamamos vulgarmente los zilanos, ¿no? Los arabinos zilanos. Gracias, Sergio. Y tenemos una pregunta sobre el tema de harinas. Dice, doctor, ¿cuál sería su recomendación del uso de harinas de origen animal en cuanto a su porcentaje de inclusión por cada etapa de alimentación, desde el preinicio hasta el finalizador? La respuesta a esta pregunta es muy dependiente de qué harinas tiene a su disposición. Una vez que, por ejemplo, la harina de carne de hueso bovina, que no es mucho presente en Perú, pues no tiene mucha disponibilidad, tiene una limitación bastante grande que es su contenido de ceniza. Entonces eso le limita a un 4 o 5% en las dietas, mismo que tenga un buen precio de proteína, ¿no? Tu limitación por exceso de calcio, ¿no? O por el cambio de la relación calcio-fósforo, te va a limitar la inclusión. Las otras materias primas no tienen limitación, una vez que tengan una característica de idoneidad y sanidad adecuada, ¿no? Uno sabe que en el mundo se produce mucha harina de origen animal, pero hay muchas harinas que están contaminadas, que fueron procesadas tardíamente, que es una otra característica, ¿no? Pues que una vez que tú procesas una víscera, después que se empieza a degradar, ya se ha comprometido básicamente la estructura proteica, pero también se ha producido compuestos nitrogenados que son danosos, ¿no? Que no son buenos a la nutrición. Pero no hay límites. Si tú no tienes una harina de sangre, por ejemplo, que es un ingrediente de muy baja disponibilidad, pero si tú lo tienes a un precio muy bueno, no hay límite, ¿no? Claro que tú no vas a poner 50%, ¿no? Pero no hay límite dentro de una proporción razonable. 0,5%, 1%, 2%, ¿no? Estos ingredientes, por ejemplo, como la harina de sangre, son súper interesantes porque además de fuente importante de proteína, ellos tienen una cantidad inmensa de vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, cuando están disponibles, ellos tienen una fuente secundaria de ahorro que son estos micronutrientes. Gracias, Sergio. Tenemos una pregunta respecto al calcio. La pregunta es, en cuanto a la proporción de calcio fino y grueso, ¿qué porcentajes recomienda para ponedoras marrón? La verdad es que el ideal sería un 100% de una granulometría alrededor de 2,5 a 3, ¿no? Hay un dogma, ¿no? Una superstición de que una parte del calcario tiene que ser fino para aprovechar inmediatamente. Y esto, la verdad, hoy día se sabe que no tiene mucho sentido porque la limitación de la utilización del calcario está mucho más relacionada a la solubilidad que tiene. Y claro que los calcáreos finos de mismo origen van a ser mucho más solubles. Pero no hay esa necesidad de tener un porcentaje de calcario fino. El calcario grueso o mediano puede ser perfectamente aceptable en todas las etapas, ¿no? Especialmente imponedoras, no importa si de huevo blanco o marrón. Una cosa que limita esto es que en muchos sitios el calcario grueso es, por alguna razón, mucho más caro que el calcario fino. Entonces se termina por poner una proporción, pero seguramente por encima de un 50, 60, hasta 70% estaría bien. ¿Okay? Esto te permite bajar la concentración de calcio a largo plazo. Conforme. Y doctor, una pregunta sobre el tipo de ácidos grasos, saturados o insaturados. ¿Qué tipo de ácidos grasos son los más recomendables en las dietas de inicio? ¿Saturados o insaturados?
Ni uno ni otro completamente. ¿Ok? Primeramente, el pollito tiene una alta capacidad de utilizar todas las grasas al inicio, ¿no? Grasas que no tengan... El problema grande de las grasas para la digestibilidad está relacionado con la proporción de lipídios que no se digieren. Por eso se hace la análisis de la serosidad, básicamente, ¿no? Pero se aprovechan mucho los ácidos cadena mediana, ¿no? Ácidos grasos que son muy bien utilizables son aquellos que tienen cadena más corta en el carbono 2 del glicerol, como es presente en el coco y en el palmiste, por ejemplo, ¿no? Pero la relación de precio no te va a permitir usar, ¿no? Popularmente, a no ser que tú tengas una condición muy específica, ¿no? Pero son aceites súper, súper buenos. La manteca de cerdo también es muy buena porque tiene una altísima digestibilidad. No es que la soya no lo tenga, ¿no? Sino que al inicio, cualquier animal tiene un beneficio en esta capacidad de digestión que tienen los triglicéridos, que tienen una cadena de 10, 12 carbonos en el carbono 2. Ok, bueno, y tenemos una pregunta con respecto a lo que es la soya, ¿no? Dice, se ha visto que soyas con más proteína no necesariamente tienen más aminoácidos. Sin embargo, las ecuaciones para calcular los aminoácidos solo lo relacionan al nivel de proteínas. Se está desarrollando algunas ecuaciones que integren otros factores más del ingrediente para tener una mejor certeza en la predicción de aminoácidos. Bueno, yo voy a permitir discordar de la primera afirmación del colega. Si hay más proteína, tiene que haber más aminoácidos, ¿ok? Lo que sí puede ocurrir es que la reacción puede no ser totalmente lineal. O sea, si tú tienes 1% de un aminoácido en 44% de soya, no vas a tener 10% más en el 48%. ¿Ok? Puede ocurrir, aunque la tendencia sea de que la relación sea lineal. ¿Ok? Pues que básicamente, pero puede haber un problema de origen ahí. Por ejemplo, tú puedes tener, y eso nosotros determinamos en Brasil. Por ejemplo, Brasil tiene varias regiones de producción de soya que tienen bastante diferencias en latitud. Entonces, en el sur de Brasil, la proteína es más baja y menos rica en glicina. Y en el centro norte de Brasil, la proteína es mayor por las condiciones ambientales y la lisina es mayor. Entonces, si pasa de 44 a 48, aumenta la proteína, aumenta la lisina, pero puede que por la variedad de soya, por la condición ambiental, esto no sea exactamente en la misma proporción. Pero yo diría al colega que si uno hace un ajuste por una regla de 3 directa, no va a estar tan errado. Ok, Sergio. Más bien, agradezco las preguntas a Sergio. El tiempo está limitado a la reunión y No, nada tranquilo. más agradecerte, Sergio, tu presentación y el compartir con todos nosotros tus investigaciones. Muchas gracias a todos y unos días nos vemos, ¿no? Un abrazo. Cuídense. Nos vemos. Chao. Gracias a todos.